tema de hoy es aberrometría por eye trace. En el proceso de la formación de la imagen por el ojo humano, las fuentes de degradación de ellas son la difracción, la dispersión y la causa más frecuente, las aberraciones ópticas. Un sistema óptico perfecto sería aquel capaz de hacer converger exactamente en un único punto focal de imagen todos los rayos procedentes de un objeto o fuente de luz puntual. No obstante, ese foco ideal se da raramente en el mundo real. En su lugar, solemos hallar una mancha de luz más o menos homogénea, cuya forma e intensidad dependerán de las imperfecciones ópticas del sistema, que genéricamente se denominan aberraciones ópticas. Dicho de otra forma, el patrón de luz generado a distancia cuando pasa por un lente convexo forma un frente de onda asférico, y cualquier alteración en el trayecto de esta porción conlleva un patrón de aberración distinta, como muestra el diagrama de acá. Esta sería la imagen ideal y esta es la real que genera las aberraciones. Aunque el frente de onda es un ente teórico, su utilidad radica en resumir en una única superficie geométrica las características y la calidad de un sistema óptico concreto, sin considerar la difracción ni la dispersión de luz. Los sensores de frente de onda o aberrómetros son dispositivos que miden la forma de esa superficie en relación con cierta referencia, un plano o bien un frente esférico, creando así mapas de aberraciones. Las aberraciones se pueden clasificar como de bajo y alto orden. Dentro de las aberraciones de bajo orden tenemos la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Dentro de las aberraciones de alto orden pueden causar visión borrosa o doble debido al coma, halos por aberraciones esféricas y starburst o cola de cometa por trefoil. ¿Cómo cuantificamos estas aberraciones? Estas aberraciones son cuantificadas a través del modo piramidal o expansión de Cernic. Cernic es un polinomio matemático representado como Z m sobre n. Este es el lado de acá. Siendo m la frecuencia del ángulo meridional y n el orden radial, que sería esta parte de acá. Las primeras dos filas, de aquí, representan las aberraciones de bajo orden, inclinación horizontal y vertical como aberraciones de primer orden. Astigmatismo oblicuo, desenfoque y astigmatismo vertical son incluidos dentro de las aberraciones de segundo orden. La parte baja, desde acá hacia abajo, incluye las aberraciones de alto orden. Trefoil y coma vertical como coma horizontal y trefoil oblicuo están incluidos dentro del grupo de tercer orden. Cuatrifoil oblicuo y aberraciones esféricas primarias dentro del grupo de cuarto orden. Finalmente, dentro del grupo de quinto orden tenemos el pentafoil vertical u oblicuo, trifoil secundario vertical u oblicuo y coma secundario vertical o horizontal. Estos coeficientes de Cernic son representados como estos polinomios de Cernic, que lo ven al lado de acá. Estos valores de coeficiente es expresado en micrones y a su vez en forma de barras. El eye trace es un sistema 5 en 1 que nos brinda un autorrefractor, topografía corneal, aberrometría, pupilometría y autoqueratometría. Con la edad hay un aumento de las aberraciones internas y también con el cambio en el tamaño pupilar. Las aberraciones son dependientes del tamaño pupilar, así como se demuestra en la gráfica de acá, donde a mayor diámetro pupilar se observa una mayor cantidad de aberraciones. La ubicación del centro pupilar también es un factor importante. Una dilatación farmacológica causa un desplazamiento en la ubicación del centro pupilar. Cuando esta dilatación se da de forma natural, el desplazamiento es mínimo. Es por ello que el análisis debía darse en una dilatación natural en condiciones de luz mesópica. Considerar también que los movimientos de cabeza que nos pueden dar variaciones también en el resultado.
El iTrace trabaja bajo el principio de trazado de rayos, donde 256 rayos infrarrojos individuales y grupales entran por la pupila hacia la retina. Desde la retina son reflejados y captados en esta área de acá por este detector, el cual procesa la data y finalmente es mostrado en el iTrace. ¿Cuál es su utilidad? Integra aberraciones de frente de onda con la topografía corneal. Resta las aberraciones corneales del total para aislar solo las aberraciones internas. Es muy útil en decidir cirugía refractiva o el síndrome de disfunción lenticular, como vamos a ver más adelante. Es una herramienta útil para los lentes multifocales, acomodativos, asféricos y para la evaluación de post-op de estos. Nos brindan una mejor información sobre la alineación del sistema óptico del paciente, lo cual nos permitirá escoger el lente idóneo para cada caso. ¿Qué información nos brinda? Nos brinda las aberraciones totales del ojo. En conjunto con la expansión de Cernic, nos brinda el root mean square, que es la combinación de todas las aberraciones. Nos brinda medidas de calidad óptica a través de los parámetros de Modulation Transfer Function y el Point Spread Function, que lo podemos ver en esta zona de acá, y nos muestra la visión simulada del paciente. Así es la pantalla del iTrace, donde los dos casilleros superiores son para el análisis de frente de onda y las dos inferiores para la topografía corneal. La pantalla de verificación de frente de onda muestra todos los datos del paciente en relación al diámetro limbal, tamaño pupilar y el diámetro de escaneo. El iTrace toma la medida de la pupila real del paciente con un rango que oscila entre 2.5 a 8 milímetros, aunque manualmente podemos ingresar este dato para determinar dónde ocurren ciertas aberraciones y cómo afecta la visión. Esta pantalla muestra el número de puntos no medidos o rechazados. Ocasionalmente, esos puntos no medidos se deben a una opacidad. Puede ser una cicatriz corneal o puede ser por causa de catarata. En la parte central de la pantalla, encontramos dos diagramas que verifican las señales que son el perfil de punto horizontal y vertical. Estos diagramas muestran la posición de cada punto que se refleja en la retina, tomando el centro de cada perfil en los ejes X e Y. Nos da una imagen de la calidad de la señal del láser capturada en nuestra medición. El diagrama de punto retiniano, que sería la parte de acá, también se muestra en esta pantalla. Si está demasiado distorsionado, nos va a indicar que hubo o un error en la medición o un ojo con muchas aberraciones. En un ojo ideal, los puntos en el diagrama de punto retiniano se encuentran concentrados en el centro, como pueden ver en la imagen. Y la función del Point Spread Function muestra un punto perfecto. Por otro lado, cuando estamos frente a ojos irregulares, debido a queratocono o aberraciones lenticulares, estos puntos se pueden encontrar dispersos, así como una gran distorsión dentro del Point Spread Function. Ya con esta información por sí sola, nos puede dar una idea de la calidad de la imagen que pueda tener el paciente. ¿Qué nos permite el análisis de Chan? Esta herramienta nos permite hacer una evaluación de la catarata. Nos muestra las aberraciones de Cernic, tanto internas, corneales y totales, y ahí están señaladas. Hacia la mano derecha muestra la refracción del paciente, el Effective Refractive Power, el cual es de mucha utilidad para escoger el poder del lente que vamos a usar. ¿Qué presenta el análisis óptico interno? Las aberraciones ópticas son presentadas en este mapa de colores, siendo el color verde el valor más neutral. A su vez, hacia su mano derecha, en la parte inferior, se presentan los valores tanto del ángulo kappa como del ángulo alfa. El ángulo kappa y alfa nos brinda información sobre el potencial de alineación del lente en relación con el eje visual. Vamos a ver este tema.
Los lentes implantados tienen que quedarse en la bolsa capsular, que es el mismo centro óptico que el limbo. Por ende, podemos inferir que el centro óptico del limbo sería el centro óptico de nuestro lente. Hay que tener varios conceptos muy claros. Uno es cuando hablamos de ejes, otro es el ángulo que se forma y otro es la distancia que me va a medir el eye trace. ¿Qué es el eje óptico? Es la línea que conecta el centro de las curvaturas de las superficies ópticas del ojo, como ven en el diagrama. El eje visual es la línea que conecta el punto de fijación con la foviola, pasando por dos puntos nodales del ojo. El eje pupilar es la línea que conecta el centro de la pupila y el centro de la superficie corneal anterior. Entonces, de estos ejes se van a formar dos ángulos. El ángulo kappa, el ángulo entre el eje pupilar y el eje visual, y el ángulo alfa, que es el ángulo formado por el eje visual y el óptico en el primer punto nodal. Ahora bien, el eye trace me va a medir una distancia. La distancia del ángulo kappa es la distancia entre el eje visual, que vendría a ser representado con la cruz roja en ese diagrama, y el centro pupilar, que es la cruz verde. La distancia del ángulo alfa es la distancia entre el eje visual, cruz roja, y el centro del limbo, que vendría a ser la cruz azul. ¿Y por qué es importante todo esto? En un lente monofocal, un valor elevado en el ángulo alfa no sería un gran problema. Sin embargo, si uno está considerando un lente tórico multifocal un valor por encima de 0.5 en el ángulo alfa, debiera ser un signo de alarma. Si el centro de la óptica del lente está fuera de la alineación del paciente, esto le va a causar una buena cantidad de aberraciones de alto grado. ¿Qué muestra el análisis de función visual? Esta pantalla lo que nos muestra es cómo el paciente percibe la imagen y a su vez la fuente del astigmatismo, dado que podemos observar si el astigmatismo es corneal, lenticular o ambas. Por ejemplo, si el astigmatismo fuera puramente lenticular, entonces un lente tórico no sería necesario. O si fuera mixto, al remover el cristalino, probablemente requiere una corrección tórica que no se requería en el pasado. Esta función nos habla sobre la calidad de la imagen. Si los puntos están concentrados y claros, eso nos habla sobre una buena calidad de imagen, que es la parte central. Adicionalmente, un ratio cercano a 1, que estaría expresado en esta parte superior, también nos habla de una buena calidad. Veo borroso solo por las noches. Este es un ejemplo donde un paciente refiere tener visión borrosa solamente durante la noche. Cuando se le realiza el eye trace con una pupila de 2 milímetros, se evidencia una imagen clara. Sin embargo, en condiciones de penumbra, con una pupila de mayor tamaño en 5 milímetros, se evidencia ya una imagen distorsionada. Cuando vamos a evaluar pacientes para cirugías de catarata, es recomendable realizar la prueba en oscuridad para estimular las condiciones mesópicas. Tanto el tamaño pupilar en condiciones mesópicas como fotópicas son importantes en lentes multifocales. El eye trace también nos permite evaluar las aberraciones esféricas, ángulo alfa y kappa, como ya les mencioné, astigmatismo ocular y como seguimiento de los post-ops de cirugías de catarata. Parker y colaboradores estudió la selección de pacientes para lentes asféricos basados en el frente de onda corneal. En comparación con publicaciones previas, demostró una superioridad en sus resultados con una selección personalizada. Este metaanálisis publicado en el 2015, por ejemplo, demostró que las aberraciones de alto grado y comas a 6 y 4 milímetros fue menor en lentes asféricos que en lentes esféricos. El eye trace también nos puede sugerir qué lente implantar a nuestro paciente. Como observan acá, se evidencian los coeficientes de Cernic y en la parte inferior la función de aberración esférica corneal.
Hay que completar un checklist que está en la parte superior. Vamos a hacerlo para este ejemplo. ¿Es esta refracción normal? Ahí no se visualiza muy bien, pero no lo es. ¿Hay aberraciones de alto grado corneal? Sí las hay. ¿Hay aberraciones internas de alto grado? Sí las hay. Entonces, en la parte inferior, el equipo te va a sugerir qué tipo de lentes nosotros podemos usar para este caso. Pero como principio básico, no coloquen un lente multifocal en córneas con aberraciones. Vamos a ver este flujograma en detalle. Tengo un paciente con diagnóstico de catarata. Lo vimos en la lámpara de hendidura y quiere evaluar la posibilidad de usar un lente premium. Ok, le hacemos el eye trace. Evaluamos la alineación óptica con el ángulo alfa. ¿Es el ángulo alfa alto? Sí. De frente nos vamos a considerar lentes monofocales. Si es no, usamos el análisis de Chan y vamos a analizar la calidad de la visión corneal. Aberraciones de alto orden corneal bajas, no. Nos vamos nuevamente a lentes monofocales. Aberraciones de alto orden corneal bajas, positivo. Bueno, vamos a ver si este paciente ahora es candidato para un lente tórico. Si es candidato para un lente tórico, podemos usar el calculador tórico del eye trace para calcular y localizar los ejes del lente. En caso contrario, continuamos con el proceso de nuestro lente multifocal o otro lente premium. En una revisión extensa de LASCARS en el Cataract Clinical Committee, sugirieron que astigmatismos postoperatorios mayores a 1.50 dioptrías conllevan a una mala calidad óptica y a su mayor cantidad de halos en los ojos con lentes multifocales. A su vez, encontraron que comas corneales anteriores mayores a 0.32 micros pueden resultar en disfotopsias intolerables en este grupo de pacientes. Los lentes de foco extendido están dando resultados alentadores porque están mostrando que las aberraciones de alto orden son menores, aunque la literatura en esta área aún es un poco limitada. Esta opción de Light Trace nos permite calcular la profundidad de enfoque, lo cual es de mucha utilidad cuando se está valorando implantar un lente de foco extendido. El síndrome de disfunción lenticular fue descrito por George O'Brien en el 2013. Se caracteriza por dificultad de visión lejana debido a metropías congénitas y cercana debido a la edad y presbicia progresiva. Dentro de los hallazgos clínicos típicos podemos encontrar esta triada, que es opacidad del cristalino, que puede ser cortical y o nuclear, incapacidad de acomodar por presbicia y un perfil de aberración que ha cambiado en el tiempo. Y su tratamiento es el retiro de la catarata. ¿Qué es el índice de disfunción lenticular? Es la primera medida objetiva del performance del cristalino. Permite rápidamente hacer el diagnóstico del síndrome de disfunción lenticular. ¿Y cómo vamos a interpretar estos valores? Bueno, un valor de 10 es un cristalino perfectamente claro. Lo opuesto sería un valor de 0, que es una catarata extremadamente densa. Valores por debajo de 5 es significativo de catarata. Y cuando tenemos valores entre 6 y 7 nos debe hacer pensar que estamos cercanos a esto. Acá unos ejemplos. Acá el valor del índice de disfunción lenticular es 6.61. Quizás este paciente sí se beneficie de una cirugía de catarata, dado que la disfunción es principalmente del cristalino, como ustedes pueden observar. Acá el valor es de 3.22. Claramente su agudeza visual debe estar más comprometida que en el caso anterior. Y dado que las condiciones de la córnea se ven óptimas, se pudiera considerar un lente premium. Acá está el mapa de opacidades, el cual a mayor densidad en el color azul, que ven acá, mayor opacidad de la catarata y por ende peor visión va a tener el paciente.
Estos hallazgos se correlacionan aceptablemente con lo encontrado en la lámpara de Hendrikje. Hay estudios, como el publicado en el 2016 en el Journal of Refractive Surgery, que demuestran que el índice de disfunción lenticular tiene una buena correlación con el grado de opacidad de la catarata estratificado por LOX3 y también con las medidas obtenidas con la densitometría lenticular de Schoenflug y la agudeza visual mejor corregida. Sin embargo, de estas tres opciones, el índice de disfunción lenticular fue el que mayor correlación tuvo con la agudeza visual mejor corregida de los pacientes. También nos permite decidir la correcta colocación de los lentes. Y acá yo les voy a poner un pequeño video para ver cómo funciona en el equipo. Ángel, no te escucho. ¿No se escucha el video, doctor? ¿No? Ah. Nárralo, a ver. Bueno, lo que nos está diciendo básicamente este video es donde tenemos que ingresar los valores a nivel de qué lado nosotros vamos a poner las incisiones y el poder del lente. Entonces, vamos a pasar este pedazo de acá. Here is the surgical plan display. We see the information from the calculator screen here. We see the calculated placement axis, and we see the highlighted lens we chose. Toward the center and right on the screen, we see the eye image captured during the corneal topography exam, and we see the reference ink marks. The eye trace also has a color image option, and if required, it would appear here. The axis of placement and the incision location are denoted on screen. Now let's assume that you are comfortable with adjusting your incision location. The eye trace will allow you to drag your incision location symbol and will display the adjusting residual astigmatism calculation in the panel on the right, so you can further neutralize the astigmatism with your incision. In this case, we are already at 0 diopters, so we'll leave the incision at 0 degrees. This also illustrates how important it is to be accurate when choosing your incision location and estimating your surgically induced astigmatism. So we have our placement axis as calculated at 89 degrees. We see the pre-surgical ink marks at 6 and 9 o'clock on the eye image. But the marks are not lining up to the 0 and 180 as we expected. How do we know where the 89-degree axis of placement is in relation to our marks? By using the Zaldivar caliper, as developed with the help of Dr. Roberto Zaldivar, we can adjust for the error in surgical mark placement and cyclotorsion and measure the arc angle from the marks to the axis of placement. One caliper end is anchored to the axis of placement. We move the other caliper end over the ink mark. The caliper tells us, in this case, the axis is 96 degrees superior nasal and 93 degrees inferior temporal. We use these values to set the surgical caliper in the OR, which will use the ink marks as a reference. Now, with the error in ink marking and cyclotorsion zeroed out, we click Surgeon's View, which flips the display, and we take the printout to the operating room or view it on a monitor there. We have our plan to precisely place and align the IOL. We move to the toric planner module and Hay que recordar que por cada grado de rotación del lente se pierde un 3% del poder de este. Por ende, una rotación del 10% implicaría una disminución en el poder del lente colocado de un 30%. Es por ello la importancia de la pantalla de verificación tórica,
porque no solamente nos va a permitir ver el eje ideal para colocar el lente, sino también para seguimiento de estos y ver si es que en el post-op hubo algún tipo de rotación o movimiento que requieran posteriormente alguna corrección. Esto es cuanto. Muchas gracias.